En las faldas de la Sierra Morena, donde el sol pinta las mañanas de dorado y las noches se visten con un manto de estrellas que parecen caer al alcance de la mano, se alzaba el pintoresco pueblo de San Alejo. Sus calles, empedradas y caprichosas, serpenteaban entre casas de adobe y tejas rojas, cada una guardando siglos de historias, de risas y de penas. El aire allí olía a tierra mojada después de una lluvia de verano, a café recién colado en las mañanas y a veces a la dulzura empalagosa de las frutas maduras que se vendían en la plaza. La vida transcurría con la calma de un río viejo, marcada por el tañer de las campanas de la iglesia, las tertulias en el kiosco central y el ir y venir de gente de rostro curtido por el sol y el trabajo honesto. Allí, en una casita con un jardín donde las bugambilias trepaban con desenfreno, vivía doña Elvira. No era una mujer de grandes riquezas materiales, pero su fortuna se medía en el respeto y el cariño que le profesaba todo el pueblo. Sus ojos, profundos y sabios como un pozo antiguo, habían visto pasar la vida con la paciencia de quien comprende que el tiempo es el mejor maestro. Sus manos, nudosas por los años y el quehacer, eran famosas por el pan de leña que amasaba cada sábado y por la sopa de frijoles que curaba cualquier mal del alma. Doña Elvira era el corazón de San Alejo, el pilar de la tradición, la guardiana de esas historias que, como esta que hoy les cuento, nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Su hijo único, Miguel, era su orgullo, un hombre bueno y trabajador que, como era de esperarse, encontró el amor y decidió sentar cabeza. Ah, el amor, mis queridos amigos, ese vendaval que a veces nos eleva hasta las nubes y otras nos arrastra por caminos insospechados. Miguel se casó con Catalina, una muchacha de ojos vivaces y modales pulcros, pero que venía de la capital, de un mundo donde el brillo del dinero eclipsaba a menudo la luz de los valores ancestrales. Catalina era hermosa, sí, como una flor exótica traída de tierras lejanas, pero su belleza exterior no siempre reflejaba la quietud o la bondad que doña Elvira tanto valoraba. Catalina miraba las calles empedradas de San Alejo no con la ternura de quien ve hogar, sino con el ceño fruncido de quien percibe atraso. Anhelaba el bullicio de las grandes avenidas, el tintineo de las joyas en los escaparates, el prestigio de un apellido sonoro. Para ella la vida sencilla de San Alejo era un corsé apretado, una prisión de costumbres y limitaciones. Desde el primer momento en que Catalina puso un pie en la casa de doña Elvira, se notó un choque, una disonancia sutil pero palpable. Mientras la suegra encontraba alegría en un huerto bien cuidado, en una charla con las vecinas o en el bordado de un pañuelo, la nuera suspiraba por las tiendas de moda, por los salones de té elegantes, por cualquier cosa que oliera a progreso y a estatus. Doña Elvira observaba con su sabiduría silenciosa. Sabía que el oro no da calor en invierno, ni la seda abriga el alma cuando la pena ataca. Pero Catalina, ay, Catalina, estaba cegada por el espejismo de la riqueza. Su ambición era un fuego que crecía en su pecho, un fuego que, con el tiempo, amenazaba con consumir no solo su propia felicidad, sino también la paz de aquellos que la rodeaban. Ella soñaba con escapar de San Alejo, de su olor a campo y de sus gentes que, a su parecer, vivían en un letargo de humildad. Quería para Miguel una vida de opulencia, una vida que, según ella, su suegra nunca podría ofrecerle ni comprender. Por supuesto, mis queridos oyentes, estas historias, como la vida misma, tienen sus giros y sus sorpresas. Pero antes de que sigamos desvelando los hilos del destino que se tejieron en San Alejo, permítanme hacerles un pequeño ruego, una petición de corazón. Si estas palabras resuenan en ustedes, si sienten esa chispita de curiosidad y la promesa de una lección que les tocará el alma, los invito a sumarse a nuestra creciente familia.
Este humilde contador de historias tiene un sueño: llegar a 1000 suscriptores para que estas fábulas modernas, estos relatos de justicia y redención, sigan llegando a muchos más. Es un camino largo, sí, como la vida, pero con el apoyo de ustedes, con un simple clic y su valiosa suscripción, sé que lo lograremos. Gracias por estar aquí, por abrir su corazón a estas viejas y nuevas verdades. Ahora volvamos a San Alejo, donde la sombra de la ambición comenzaba a extenderse sobre la casa de doña Elvira. La tensión entre madre e hija política se cocinaba a fuego lento, con cada mirada, con cada silencio, con cada gesto que hablaba más que 1000 palabras. Doña Elvira intentaba la conciliación, la paciencia, sembrando pequeñas semillas de amor y entendimiento, pero Catalina, con su mente fija en un futuro de oro, parecía incapaz de ver el valor de la tierra que pisaba, ni el amor que se le ofrecía sin condiciones. Catalina empezó a menospreciar las costumbres del pueblo, a criticar la modesta casa de su suegra, a quejarse de la ausencia de lujos y de la lentitud de la vida. Miguel, que amaba a su madre profundamente, se encontraba en una encrucijada. Intentaba mediar, intentaba complacer a ambas mujeres, pero la balanza de Catalina siempre se inclinaba hacia el lado de la insatisfacción. Ella deseaba que Miguel dejara su trabajo en el campo, que buscara fortuna en la ciudad, que vendiera las tierras de la familia que, para doña Elvira, representaban el legado de sus antepasados, el sudor y la sangre de generaciones. Para Catalina, eran solo un estorbo, una fuente de riqueza inmovilizada que impedía su ascenso social. Y así, entre el aroma a pan de leña y el perfume importado de Catalina, entre la sabiduría silenciosa de Elvira y la ambición ruidosa de su nuera, el destino de San Alejo y de esta familia se empezaba a tejer, nudo a nudo, hacia un desenlace inevitable. La sombra de la ambición, mis queridos amigos, es una tela oscura que se teje poco a poco, hebra a hebra, hasta cubrirlo todo. En aquella casita de bugambilias, la que antes era un remanso de paz, comenzó a sentirse una corriente fría, un aire de extrañeza que Catalina trajo consigo desde la capital. Ya no era solo una cuestión de deseos silenciosos. La nuera, con el tiempo, dejó de disimular su desdén por las costumbres del pueblo y por el modo de vida de doña Elvira. Empezó por los detalles, esos que, dicen los sabios, son los que revelan el alma. Despreciaba la cerámica tosca que la suegra tanto apreciaba, los manteles bordados a mano que Catalina tachaba de viejos, y hasta el sabor profundo de la comida casera de doña Elvira, que según ella, carecía de refinamiento. Prefería la comida enlatada, las telas sintéticas y los muebles de líneas rectas que para doña Elvira eran fríos y sin alma. Miguel, pobre Miguel, se encontraba entre dos fuegos. Su corazón latía con la lealtad de un hijo que veneraba a su madre, a la tierra que lo vio nacer, y con el amor, ya un poco empañado, por la mujer que había elegido como compañera. Intentaba ser un puente, un conciliador, pero Catalina, con su mirada altiva y sus palabras punzantes, dinamitaba cualquier intento. «Miguel, ¿cuánto tiempo más vamos a vivir en esta miseria?», le espetaba a menudo cuando su suegra no estaba a la vista. «Tus amigos de la capital tienen coches de lujo, casas grandes, viajes, y nosotros aquí, oliendo a campo y a pan quemado. ¿Es esta la vida que quieres para tus hijos, si los tuviéramos? ¿O es que el apego a esta tierra, a este pasado, te ha cegado para el futuro?». Doña Elvira escuchaba o intuía más de lo que Catalina creía. Sus ojos, que habían presenciado la danza de las estaciones por décadas, ahora leían en los gestos de su nuera el libro de una ambición desmedida. No respondía con ira, porque la ira es un veneno que el sabio no bebe, sino con la quietud de un roble viejo, inamovible ante la tormenta. Pero la paciencia, hasta la más profunda, tiene sus límites, y el desafío, la verdadera prueba,
no tardaría en llegar. Fue en una tarde de verano, de esas en que el aire vibra con el canto de las cigarras y el sol se despide con un incendio de colores. Miguel acababa de regresar del campo. El sudor brillaba en su frente y doña Elvira preparaba un agua fresca de limón. Catalina, que rara vez compartía esos momentos de calma, se acercó con una actitud inusualmente serena, casi dulce, pero en su mirada había un brillo que a doña Elvira le pareció ajeno, frío como la luna de enero. «Madre Elvira», comenzó Catalina, usando un tono que pocas veces empleaba, «he estado pensando mucho en el futuro de Miguel y en el nuestro. Esta casa, estas tierras, son muy bonitas, sí, tienen mucha historia, pero la historia no paga las cuentas ni nos da el prestigio que merecemos». Miguel frunció el ceño, presintiendo la tormenta. Doña Elvira dejó el limón con calma, aunque su corazón ya sentía el aguijón de las palabras por venir. «Y bien, hija, ¿qué has pensado?». La voz de la anciana era un murmullo de quietud, pero contenía la firmeza de la roca. Catalina, envalentonada por el silencio de su suegra, continuó. «He contactado con unos viejos amigos de la capital. Uno de ellos es promotor. Ha visto las fotos de las tierras, la ubicación de la casa. Dice que este terreno tiene un potencial increíble. Podríamos venderlo todo, madre. Esta casa, las hectáreas de campo, el olivar. Con ese dinero Miguel y yo podríamos comprar una casa grande en la capital. Él podría abrir un negocio. Yo podría vivir la vida que siempre soñé. Podríamos vivir como reyes, sin las preocupaciones de la tierra, sin el polvo, sin este pueblo que parece anclado en otro siglo». Las palabras de Catalina cayeron como piedras sobre el alma de doña Elvira, y Miguel sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Venderlo todo. No era solo un terreno, era la herencia de sus abuelos, el sudor de sus padres, el lugar donde había crecido, donde cada árbol, cada piedra, cada sendero guardaba una memoria. Era el alma de su familia. Doña Elvira se puso de pie lentamente, sus ojos sabios fijos en Catalina. No había ira en ellos, sino una tristeza profunda, una decepción que calaba hasta los huesos. «Catalina», dijo con una voz que, aunque baja, resonó en la pequeña sala como el eco de un trueno lejano, «estas tierras no son solo tierra, son la raíz de nuestra familia, el sudor de los que nos precedieron, la promesa a los que vendrán. Venderlas sería como arrancarnos el corazón, como negar nuestra propia sangre. El dinero, hija, viene y va como el viento, pero la tierra, la buena tierra, es un legado que nos da cobijo, alimento y sentido. No se vende, Catalina, se cuida, se honra, se ama». Catalina rió con un desprecio apenas disimulado. «Anticuada. ¡Qué visión tan pueblerina! Honrar el pasado cuando el futuro nos llama con sus brazos de oro. Es una locura, madre. Estamos perdiendo una fortuna por sus viejas ideas y sus sentimentalismos». Miguel, que hasta entonces había estado mudo, sintió la necesidad de intervenir, de defender a su madre. Pero las palabras se le atragantaban en la garganta. La ambición de su esposa chocaba de frente con la dignidad de su madre. Y él, el hombre que debía proteger a ambas, se sentía inútil, dividido. La atmósfera se volvió espesa, cargada de la tensión de un hilo a punto de romperse. Doña Elvira solo la miró, una mirada que no juzgaba con enojo, sino con la honda sabiduría de quien ve el abismo que se abre a los pies de la soberbia. Sabía que la batalla no sería fácil, que la nuera ambiciosa no se daría por vencida, y que el destino, con su justicia implacable, ya comenzaba a trazar sus líneas en el tapiz de San Alejo. Ah, mis queridos oyentes, la ambición, como una mala hierba, no se arranca con una sola negativa, sobre todo cuando ha echado raíces profundas en el corazón. La confrontación en aquella tarde de verano no hizo más que avivar el fuego en el pecho de Catalina.
Lejos de desistir, la nuera redobló sus esfuerzos, tejiendo una red de presiones y reproches que envolvía a Miguel como una telaraña pegajosa. Si antes su desdén por San Alejo era un murmullo, ahora era un grito constante, un reproche latente en cada comida, en cada silencio compartido. Para ella, la postura de doña Elvira era una afrenta personal, una burla a sus sueños de grandeza, un ancla pesada que los arrastraba a la mediocridad. Miguel, pobre muchacho, se sentía atrapado entre la espada y la pared. Amaba a su madre con la devoción que solo un hijo único puede profesar. Honraba sus valores y la tierra que le había dado el sustento. Pero Catalina, con su belleza y sus promesas de un futuro deslumbrante, lo había envuelto en un torbellino de deseos. Le susurraba al oído por las noches sobre los viajes que harían, las ropas finas que vestirían, la admiración que despertarían en la capital. Miguel le decía con una voz que era miel y veneno a la vez: «Tu madre ya ha vivido su vida. ¿Vas a condenarnos a la misma vejez, a la misma rutina por puro capricho? ¿No merecemos una vida mejor, una vida de verdad, sin estas telarañas de polvo y melancolía?» Él intentaba argumentar, intentaba defender la nobleza de la vida en el campo, el valor de la tradición, pero sus palabras se diluían ante la fuerza arrolladora de los anhelos de Catalina. Poco a poco, sin darse cuenta, Miguel empezó a mirar San Alejo con otros ojos, los ojos de su esposa, que veían atraso donde antes veía hogar. Doña Elvira observaba con el dolor silencioso de una madre que ve a su hijo alejarse. Su sabiduría le decía que forzar a Miguel solo lo empujaría más lejos, pero su corazón sangraba al ver cómo la ambición de Catalina estaba erosionando el alma de su hijo. Intentó hablar con Catalina una y otra vez, con la voz pausada y el corazón abierto. «Hija», le decía mientras tejían en el portal, «la felicidad no se compra con oro, sino que se cultiva con paz en el alma y amor en el corazón. Esta tierra nos da eso y más». Pero Catalina, con una sonrisa forzada y los ojos clavados en un futuro imaginario, ignoraba sus palabras, considerándolas meras divagaciones de una anciana que no entendía el mundo moderno. Incluso empezó a sembrar cizaña entre los vecinos, sugiriendo que doña Elvira era egoísta por no querer asegurar el futuro de su hijo. ¡Ay, la lengua de una persona ambiciosa puede ser más afilada que cualquier cuchillo! La situación en la casita de Bugambilias se hizo insostenible. Catalina ya no disimulaba su desprecio por las costumbres de San Alejo. Invitaba a Miguel a ir de compras a pueblos más grandes, a pasar los fines de semana en la capital, siempre dejando a doña Elvira sola, con la excusa de que necesitaba descansar o no entendería sus planes. Doña Elvira, con su inmensa paciencia, aceptaba, aunque cada despedida era una puñalada en su noble corazón. Y así Miguel, que antes era el pilar de la casa, el que ayudaba a su madre en el huerto y escuchaba sus viejas historias, se transformó en un hombre dividido, un fantasma que habitaba entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Se volvía distante, irritable, cargado de un peso que no le correspondía. La balanza se inclinaba peligrosamente hacia el lado de la capital, hacia el lado de Catalina y sus deseos insaciables. Un día, la ambición de Catalina dio un paso más allá, un paso que para muchos en San Alejo habría sido una afrenta imperdonable. Sin consultar a doña Elvira y convenciendo a un reticente Miguel de que era solo para ver opciones, trajo a la casa al promotor de la capital, aquel mismo que había elogiado el potencial de las tierras. Don Ramón, un hombre de traje impecable y sonrisa de dientes afilados, llegó en un coche ruidoso que rompió la quietud de la siesta en San Alejo. Caminó por las tierras con desdén, con sus zapatos pulcros pisoteando la tierra sagrada, y habló de metros cuadrados, de plusvalía y de proyectos urbanísticos con una frialdad que heló la sangre de doña Elvira.
La anciana, que se había encontrado con la sorpresa al ver al extraño en sus dominios, escuchó en silencio, sus ojos fijos en Miguel, buscando en él un vestigio de su antiguo yo, de su lealtad a la tierra. Pero Miguel, con la cabeza gacha, parecía un muñeco en manos de su esposa, asintiendo a las promesas vacías del promotor. Don Ramón hizo una oferta, una cifra que para la gente de San Alejo era una fortuna deslumbrante, un número que Catalina repetía con brillo en los ojos. «¡Madre Elvira!», exclamó la nuera con una euforia que rayaba en la locura. «Es una oportunidad de oro. Podríamos ser ricos, vivir sin preocupaciones». Doña Elvira, en el centro de su propia casa, rodeada por el sonido de extraños que hablaban de vender su historia, sintió una punzada de amargura. Era como si un vendaval de codicia estuviera arrancando las tejas de su techo, desnudando su hogar ante los ojos del mundo. Se puso de pie. Su figura, aunque menuda, se erguía con la dignidad de un templo antiguo. «Señor promotor», dijo con una voz que no tembló, «estas tierras no tienen precio, no están a la venta, ni hoy, ni mañana, ni nunca». La firmeza en sus palabras dejó en suspenso el aire. Don Ramón, acostumbrado a salirse con la suya, se sintió descolocado por la determinación de la anciana. Catalina puso el grito en el cielo, sintiendo cómo sus sueños se hacían añicos de nuevo. «Madre, es una locura. Estás arruinando nuestras vidas, estás condenándonos a la miseria por tus ideas anticuadas». Pero doña Elvira ya no la escuchaba. Sus ojos, que habían visto tanto, miraban más allá de la rabia de Catalina, más allá del desconcierto de Miguel. Miraban hacia el futuro, a las hilos invisibles del destino que, con una paciencia milenaria, se estaban tejiendo. Sabía que esta no era solo una discusión sobre dinero o propiedades. Era una batalla por el alma de su familia, por los valores que definen a un ser humano. Y en ese momento, una idea, o quizás una premonición, floreció en su corazón sabio. Una idea que, aunque no involucraba la venta de la tierra, cambiaría el curso de las vidas de todos de una forma que nadie, ni siquiera la ambiciosa Catalina, podría haber previsto. La venganza del destino, mis amigos, a veces se cocina a fuego lento, con ingredientes que uno mismo elige sin saberlo. Y en San Alejo, ese banquete estaba a punto de servirse. ¡Ay sí, mis amigos del alma! La ambición, como les decía, es una vela que se enciende con el viento de los deseos, y Catalina tenía su propia hoguera ardiendo. Tras la firme negativa de doña Elvira, la casa de Bugambilias se sumió en un silencio tenso, pesado como el plomo de una noche sin luna. Don Ramón, el promotor, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, recogió sus papeles y, no sin lanzar una última mirada de astucia, se despidió con la promesa velada de volver a hablar si las cosas cambiaban. Su partida fue como el portazo de una oportunidad perdida para Catalina y el alivio de una batalla ganada, aunque temporal, para doña Elvira. La nuera, con el rostro transfigurado por la frustración, arremetió contra Miguel con reproches amargos, acusándolo de no tener carácter, de ser un títere de su madre, de condenarlos a la pobreza por culpa de viejas supersticiones. Miguel, con el alma partida, se refugió en el silencio, incapaz de defenderse de la furia de su esposa o de contradecir la inquebrantable voluntad de su madre. La grieta entre ellos se hizo más profunda, un abismo de resentimiento y sueños rotos. Pero doña Elvira, con su mirada serena y sus manos nudosas, no se dejó arrastrar por la tormenta. Había visto demasiado la vida como para dejarse doblegar por un capricho. Esa misma noche, cuando el pueblo dormía y solo las estrellas eran testigos, se sentó en el porche con la brisa suave de la sierra acariciando su rostro. Meditó, como solo los sabios pueden hacerlo, buscando no la confrontación, sino la vía que el destino ya le había susurrado.
Al amanecer, con el canto de los gallos aún resonando y el aroma a café llenando la cocina, doña Elvira reunió a Miguel y a Catalina. Su voz, aunque suave, tenía la autoridad de quien porta verdades ancestrales. «Hijos», comenzó, sus ojos profundos posándose primero en Miguel y luego, con Pacieta, en Catalina. «Sé que vuestros anhelos son grandes, Catalina, y Miguel, sé que tu corazón está dividido. Pero estas tierras, esta casa, no son un mero puñado de metros cuadrados o un nido de viejas ideas. Son la savia de nuestra historia, la herencia de un pacto con la tierra que ha nutrido a esta familia por generaciones». Catalina, con un gesto impaciente, estaba a punto de interrumpir, pero la mirada de doña Elvira la detuvo. «Existe, y esto pocos lo recuerdan ya, una antigua costumbre en nuestra familia, un juramento que se hacía a la tierra en tiempos de gran necesidad o de grandes sueños». Los ojos de Catalina mostraron un atisbo de curiosidad, un destello de ambición, un juramento, un secreto. La anciana prosiguió, con una cadencia que era casi un conjuro. «Nuestra estirpe creía que la verdadera riqueza no se extrae de la tierra vendiéndola, sino cultivándola con el alma. Se decía que si una pareja de recién casados, con un corazón puro y manos trabajadoras, dedicaba un año completo, de sol a sol, a una parte de la tierra que nunca antes había sido cultivada, y seguía al pie de la letra las viejas prácticas de nuestros ancestros, con respeto y sin avaricia, la tierra revelaría un tesoro, una bendición que iría más allá de cualquier fortuna que el oro pudiese comprar». Miguel escuchaba, su rostro una mezcla de asombro y esperanza. Conocía las leyendas de su abuela, pero esta dicha con tal solemnidad sonaba a un desafío que bien valía la pena. Catalina, por su parte, procesaba las palabras con una velocidad febril. Un tesoro, una bendición. Su mente ya dibujaba cofres llenos de joyas, lingotes de oro escondidos bajo el olivar. «Madre Elvira», dijo, su voz por primera vez teñida de un entusiasmo genuino, aunque malinterpretado, «díganos qué debemos hacer. ¿Dónde está esa tierra sin cultivar? ¿Qué son esas viejas prácticas? Si hay un tesoro, estamos dispuestos a encontrarlo, a trabajar por él». La ambición había encendido una nueva chispa en Catalina, una que doña Elvira había previsto, y de la que esperaba que el destino se sirviera. «Hay una parcela», respondió la anciana, con una pequeña sonrisa que no llegó a sus labios, «más allá del viejo manzano, junto al arroyo que baja de la Sierra Morena. Una tierra fértil, pero que nuestros antepasados dejaron intocada, guardada para este propósito. Allí, con vuestras propias manos, tendréis que preparar la tierra, sembrar lo que yo os indique, y cuidar de ella como si fuera un hijo, siguiendo las fases de la luna, escuchando el viento y sobre todo honrando cada semilla. No podréis usar máquinas modernas, solo las herramientas de antaño, y vuestro alimento principal deberá venir de lo que esa misma tierra os dé». Doña Elvira miró a Catalina directamente a los ojos. «Es un año de trabajo duro, hija, de paciencia y de fe, pero si lo lográis, la tierra os recompensará de una manera que la capital jamás podría ofrecer. ¿Estáis dispuestos a asumir este juramento, a aceptar el desafío de la tierra, o preferís seguir persiguiendo espejismos?» Catalina, con la imagen del tesoro bailando en su mente, no dudó. «Acepto, madre, lo haremos. Miguel, ¿oíste? Un tesoro, no necesitaremos vender nada». Miguel, aún aturdido por la propuesta, asintió, una parte de él aliviada de que el conflicto de la venta se aplazara y otra parte secretamente esperanzada en la sabiduría de su madre. Quizás, solo quizás, su esposa aprendería a valorar la tierra, el trabajo y la paciencia. Doña Elvira observó a su nuera con una mezcla de pena y determinación. Sabía que Catalina veía oro donde solo había tierra, que buscaba riqueza material donde solo encontraría lecciones de vida.
Pero la anciana entendía que el destino tenía sus propios caminos para abrir los ojos de los ciegos. Y así, con el sol de la mañana bañando la Sierra Morena, la ambición de Catalina se había convertido, sin que ella lo supiera, en la herramienta perfecta para la venganza del destino, una venganza que no buscaba castigar con crueldad, sino enseñar con la fuerza irrefutable de la vida misma. El juego había comenzado, y la tierra, la sabia tierra de San Alejo, sería la jueza suprema. Ah, mis queridos amigos, qué fácil es prometer con la imagen del oro bailando en la mente, y qué difícil es cumplir cuando la tierra se aferra a sus secretos con la terquedad de los siglos. La mañana siguiente al juramento, el sol de San Alejo se levantó con un brillo distinto, como si supiera que algo nuevo había comenzado en la vida de Miguel y Catalina. Doña Elvira, con su serenidad habitual, los guió más allá del viejo manzano, por un sendero apenas marcado, hasta una parcela de tierra que, en efecto, parecía dormida en el tiempo. Ahí estaba, virgen, cubierta de maleza salvaje, de piedras testarudas y de arbustos espinosos que guardaban sus propios secretos. El arroyo, con su murmullo constante, era el único sonido de bienvenida en aquel rincón olvidado. «Aquí es», dijo la anciana con un gesto amplio de sus manos curtidas, «la tierra que espera ser honrada. Recordad, sin máquinas, solo con la fuerza de vuestros brazos y la paciencia de vuestro espíritu». Les entregó unas herramientas de antaño. Una azada de madera con punta de hierro pulida por el uso, un rastrillo con dientes de metal y un par de canastas de mimbre. Catalina, al verlas, no pudo disimular un gesto de fastidio. Su mente había imaginado mapas del tesoro, no instrumentos de labranza. Miguel, con un nudo en el estómago entre la esperanza y el temor, tomó su azada y se puso manos a la obra, intentando romper la dureza de la tierra. Pero Catalina se acercó a la parcela con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Dónde estaba el tesoro? ¿Debajo de aquella piedra musgosa? ¿Entre las raíces de aquel arbusto seco? Empezó a hurgar con la punta de la azada, más como una niña buscando un juguete escondido que como una labradora. Al poco tiempo, el sol comenzó a subir, y el trabajo, que para Miguel era una tarea familiar, para Catalina se convirtió en un castigo. Las manos, acostumbradas a cremas finas y a la suavidad de las telas, se enrojecieron y ampollaron. El sudor le corría por la frente, y el polvo de la tierra se le pegaba a la piel y a la ropa que, hasta hacía poco, despreciaba por pueblerina. «Miguel, esto es una tortura», exclamó, lanzando la azada con exasperación. «No hay nada aquí, solo piedras y raíces. ¿Dónde está el tesoro que tu madre prometió? Esto es una trampa, una burla para que trabajemos como esclavos». Miguel, que ya había avanzado un buen trecho, se acercó a ella, el rostro cansado pero la mirada firme. «Catalina, mi madre dijo tesoro, pero también dijo bendición. La tierra no da sus secretos de un día para otro. Hay que sudarla, hablarle, honrarla. La riqueza no siempre es oro, a veces es el pan que nace de tus manos». Pero Catalina no quería escuchar. Quería la riqueza rápida, el lujo sin esfuerzo. «Paparruchas, pura poesía barata de pueblo. Estoy aquí buscando algo real, no fábulas. ¿Cuánto más vamos a picar piedra antes de que aparezcan las joyas?» Los días se sucedieron, cada uno más agotador que el anterior. La parcela, que antes era una promesa, se convirtió en el escenario de la batalla interna de Catalina. Su cuerpo le dolía. Sus músculos, que nunca antes habían conocido el rigor del campo, se quejaban a cada movimiento. Los amaneceres, que en la capital significaban dormir hasta tarde, en San Alejo eran la señal para levantarse y volver al surco. El sol implacable quemaba su piel, y el viento que antes le parecía romántico, ahora le arrastraba el polvo a los ojos. Doña Elvira, mientras tanto, los observaba desde la distancia,
a veces trayéndoles agua fresca o un puñado de aceitunas. Nunca los regañaba, nunca les apresuraba, solo sus ojos sabios seguían cada movimiento de Catalina, cada resoplido de frustración, cada lágrima de rabia contenida. Les daba instrucciones precisas sobre cómo remover las piedras sin dañar la tierra, cómo preparar los surcos siguiendo la inclinación natural del terreno, cómo escuchar las señales del clima para saber cuándo sembrar. «La tierra tiene memoria, hijos», les decía con voz suave, «y le gusta que la traten con cariño. Si le dais amor y trabajo, ella os devolverá el doble, pero no a vuestro ritmo, sino al suyo, que es el de Dios». Catalina, a regañadientes, seguía las indicaciones, pero en cada gesto había un desprecio latente, una impaciencia que se transparentaba en sus movimientos bruscos. La siembra fue otro desafío. Doña Elvira les dio semillas de maíz, frijoles y calabazas, las mismas que sus ancestros habían cultivado durante siglos. «Sembradlas con fe», les dijo, «y cuidad de ellas como a vuestros propios hijos». Catalina sembraba con prisa, sin el cuidado que requería cada pequeña semilla, más preocupada por terminar que por la vida que ponía bajo tierra. Miguel, en cambio, con el respeto de siempre, las depositaba con delicadeza, cubriéndolas con tierra fértil. La espera fue lo más difícil para la nuera ambiciosa. Días y semanas pasaron, y para ella el tesoro seguía sin aparecer. «Es una farsa, Miguel», protestaba una y otra vez. «¿Crees que con esto nos haremos ricos? Estamos perdiendo el tiempo, trabajando como mulas para nada». Miguel, que veía los primeros brotes asomarse tímidamente, intentaba infundirle ánimo, hablarle de la magia de la vida que brota, pero Catalina solo veía una hilera de plantitas insignificantes que no se comparaban con los edificios de la capital ni con las joyas de las vitrinas. El trato de no usar máquinas modernas, de comer lo que la tierra les daba, de vivir a su ritmo, empezó a minar el espíritu de Catalina. Echar de menos el confort de la capital era una queja constante, un lamento que flotaba en el aire de la casita de bugambilias. Doña Elvira, con una paciencia infinita, seguía observando, sabiendo que la tierra es la mejor maestra y que sus lecciones, aunque duras, son las que más hondo calan. En el silencio de las noches, bajo un cielo estrellado que Catalina nunca se había detenido a mirar en la capital, la sabia suegra rezaba. Rezaba no por oro, ni por abundancia material, sino por la apertura del corazón de su nuera, por la germinación de una nueva semilla de humildad y aprecio por lo esencial. El desafío no era solo para la tierra, sino para el alma. Y mientras Catalina seguía buscando un tesoro que no veía con los ojos, el verdadero tesoro, la transformación de su espíritu, comenzaba a tejerse hebra a hebra en el telar del destino, lento pero inquebrantable, tal como, queridos amigos, se forjan las grandes lecciones de vida, esas que, si me lo permitís, os ruego que sigáis acompañando y compartiendo con los vuestros, para que esta humilde historia de San Alejo pueda llegar a muchos más, y, por qué no, ayudarnos a alcanzar esos 1000 suscriptores que tanto anhelamos para seguir tejiendo estos hilos de sabiduría. La tierra y el tiempo seguirían su curso implacable. Ah, sí, mis oyentes, la tierra no se deja dominar por la prisa ni por los sueños de oro fácil. Ella tiene su propio ritmo, el ritmo ancestral de las estaciones, y para Catalina ese ritmo era una tortura lenta y exasperante. El verano, con su sol abrasador, se despidió sin tregua, dejando su piel curtida y sus manos agrietadas, tan lejos de la delicadeza que lucían en la capital. Los músculos, antes suaves y ajenos al esfuerzo, ahora dolían a cada amanecer, un recordatorio constante de la farsa en la que sentía que vivía. «¿Dónde está el tesoro, Miguel?», preguntaba una y otra vez, con la voz cargada de un resentimiento que apenas podía ocultar.
Solo veo más sudor, más polvo y más trabajo. Esto es una burla de tu madre, una estrategia para encadenarnos a esta miseria. Pero Miguel, aunque exhausto, ya no se inmutaba. Sus ojos se habían acostumbrado a la majestuosidad de la Sierra Morena, a la promesa silenciosa de los brotes tiernos que asomaban, y su corazón, antes dividido, comenzaba a sanar en el contacto con la tierra. Él, con su azada al hombro, le mostraba los pequeños maíces que crecían erguidos, las calabazas que empezaban a engordar, los frijoles que trepaban como pequeños guerreros verdes. «Mira, Catalina», le decía con la humildad de quien entiende, «este es el tesoro, es vida, es sustento. No es el oro brillante, pero es la riqueza que nos alimenta y nos da paz». Pero ella, enceguecida por el brillo de sus propios deseos, solo veía maleza donde Miguel veía pan. Llegó el otoño, con sus vientos frescos y sus lluvias suaves, que para doña Elvira eran la bendición del cielo, pero para Catalina solo significaban más barro en los zapatos y más humedad en el alma. La casita de bugambilias, que antes le parecía un refugio humilde, ahora se sentía como una prisión, y el silencio de San Alejo, que antes era paz para Miguel, era para ella un grito ensordecedor de su propia desdicha. Echaba de menos el ruido de la capital, las luces de la noche, las tiendas llenas de vestidos y joyas. Intentaba comunicarse con sus amigas por teléfono, pero la señal era débil, y sus historias de sudor y tierra no resonaban con las frivolidades de la vida en la ciudad. Sentía que se marchitaba, que se volvía una más del pueblo, y eso, para su ambición, era la peor de las condenas. Doña Elvira, con sus ojos que lo veían todo sin decir una palabra de más, seguía tejiendo en el portal o cocinando el pan de cada día, siempre dispuesta a compartir su sabiduría si Catalina estuviera dispuesta a escuchar. Le enseñaba a hacer conservas con los primeros frutos que brotaban, a reconocer las hierbas medicinales que crecían silvestres, a entender los ciclos de la luna para la siembra y la cosecha. «La tierra no solo da de comer al cuerpo, hija», le susurraba un día, mientras Catalina, a regañadientes, recogía las primeras calabazas. «También alimenta el espíritu, si le das una oportunidad. Ella te enseña paciencia, te enseña gratitud, te enseña que lo esencial no se compra». Catalina, con un gesto de desdén, apenas la escuchaba. Sus ojos, aunque veían la abundancia de las calabazas, solo pensaban en el precio que tendrían en el mercado, en cuánto de ese dinero podría acercarla a su anhelada capital. Sin embargo, a pesar de su resistencia, algo, una minúscula brizna, empezaba a cambiar dentro de Catalina. Un día, mientras arrancaba una mala hierba, descubrió un pequeño nido de pájaros entre los maíces, con 2 huevitos diminutos y frágiles. Por un instante, solo por un instante, su corazón sintió una punzada que no era de rabia ni de frustración, sino de una ternura que la sorprendió. Se detuvo, observó la escena con una fascinación inusual, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el oro ni en la capital. Ese mismo atardecer, mientras el cielo se teñía de naranjas y violetas sobre la Sierra Morena y el aire olía a tierra mojada y a leña quemada, Catalina se sentó junto a Miguel a la mesa y por primera vez comió el caldo de frijoles y las tortillas de maíz con un apetito que no era solo físico, sino que parecía nutrir algo más profundo. La comida, recién cosechada de la tierra que ella había trabajado, tenía un sabor distinto, un sabor a esfuerzo y a vida. Aunque al día siguiente la frustración volvía a asomar, ese pequeño instante, ese atisbo de conexión con la vida sencilla, era una semilla que doña Elvira había visto con su mirada sabia. La anciana sabía que la venganza del destino no era un trueno que caía del cielo, sino un río que gota a gota labraba su camino a través de la piedra más dura,
Y Catalina, sin saberlo, estaba caminando sobre ese camino, con los pies descalzos sobre la tierra que tanto despreciaba. El año avanzaba, y con cada brote, con cada fruto, la tierra de San Alejo, esa maestra silenciosa, seguía tejiendo su lección. Una lección que pronto, mis queridos compañeros de historias, empezaría a mostrar sus verdaderos colores, revelando un tesoro que no se guardaba en cofres, sino en el alma. Y por eso, por la magia de estos relatos, os invito a que sigamos compartiendo estas historias de vida, para que la sabiduría de nuestros ancestros no se pierda, y para que nuestro canal, con vuestro apoyo inquebrantable, alcance esa meta de los 1000 suscriptores que nos permitirá seguir honrando estas voces del pasado. Y así, mis amigos del alma, la tierra, con su sabiduría milenaria, siguió tejiendo su tapiz de lecciones, ajena a las prisas y los caprichos humanos. El otoño, con su manto de hojas doradas y sus cielos grises, fue dando paso al invierno. Y el invierno en San Alejo, allá en las faldas de la Sierra Morena, no era juego de niños. El frío se colaba hasta los huesos, y el viento, que antes jugaba con las bugambilias, ahora silbaba historias de soledad por las rendijas de la casita, haciendo que Catalina, más que nunca, añorara el calor de la capital, sus calefacciones y sus cafés humeantes. Sus manos, ya no tan finas, se agrietaban con el frío y el trabajo, y sus pies, acostumbrados a los tacones, ahora solo conocían el barro helado y la dureza de las botas. La frustración, como una mala hierba tenaz, seguía brotando en su corazón. «¿De qué sirve esto, Miguel?», le decía una y otra vez, con la voz ahogada por el resfrío y el cansancio. «Estamos congelándonos, comiendo lo mismo cada día, y el supuesto tesoro sigue sin aparecer. Tu madre nos ha engañado». Pero Miguel, con una paciencia que solo la tierra enseña, le señalaba las despensas, ahora repletas con los frutos de su trabajo. «Mira, Catalina, mira, tenemos maíz para todo el año, frijoles secos, calabazas y membrillos para dulces y conservas. El huerto nos ha dado más de lo que jamás imaginamos. ¿Acaso crees que esto no es riqueza? En la capital, ¿cuánto pagarías por esto que nuestras propias manos han cultivado?». Catalina, aunque veía la abundancia, aún la medía con el prisma del dinero. Pensaba en cuánto se vendería aquello, en la ganancia, no en el valor intrínseco de la autosuficiencia, de la comida que nacía de su propio esfuerzo. Pero la verdad es que, a pesar de sus quejas, no pasaban hambre, ni frío, porque la leña era abundante y la comida, sencilla pero nutritiva, los mantenía fuertes. Doña Elvira, con su serenidad inquebrantable, continuaba guiándolos. Les enseñó a curar las carnes con sal y especias, a hacer quesos con la leche de las cabras vecinas que Miguel ayudaba a cuidar, a tejer mantas con la lana de las ovejas. «En el campo, hija, no se desperdicia nada», le decía, mientras Catalina, a regañadientes, aprendía a desgranar el maíz con una agilidad que jamás pensó que tendría. Cada fruto, cada semilla, cada fibra es una bendición, y la bendición más grande es saber que uno mismo puede proveer para los suyos sin depender de nadie. Esas palabras, al principio, resbalaban en Catalina como el agua en una piedra. Pero una tarde, mientras el viento aullaba afuera y la nieve comenzaba a cubrir los techos de San Alejo, se encontró tejiendo una bufanda de lana para Miguel, con las manos que antes se quejaban de la labor, y por primera vez sintió una satisfacción diferente, un orgullo que no venía de una tarjeta de crédito o una tienda de lujo, sino de la habilidad de sus propias manos. El momento culminante de este invierno de revelaciones llegó de una manera inesperada. Una noche, una tormenta de nieve feroz azotó la Sierra Morena, dejando incomunicado a San Alejo. Los caminos se cubrieron, el teléfono dejó de funcionar y la luz, por supuesto, se fue.
El miedo se apoderó de Catalina, acostumbrada a la inmediatez de la ayuda en la capital. Pero doña Elvira, con una vela en la mano, solo sonrió. «No te preocupes, hija. Tenemos leña para el fuego, agua fresca del pozo y comida de sobra. Estamos a salvo, gracias a la generosidad de la tierra». Esa noche, sentados alrededor del fuego, iluminados por las llamas danzarinas, Catalina observó a Miguel, que pacientemente reparaba un viejo taburete, y a doña Elvira, que con su aguja remendaba un mantel. No había pantallas, ni ruidos de coches, ni prisas, solo la calidez del fuego, el olor a leña y la quietud del silencio roto solo por el crepitar de las brasas. Y por primera vez, Catalina no sintió ansiedad, sintió paz. Miró a su alrededor, a las paredes de la humilde casita de bugambilias que ahora se sentía como un refugio impenetrable contra la furia del exterior. Vio las conservas alineadas en la despensa, las mantas tejidas con sus propias manos, la hogaza de pan recién horneado sobre la mesa, y de repente, como un rayo en medio de la tormenta, comprendió. El tesoro no era oro bajo la tierra, ni joyas relucientes. El tesoro era la autosuficiencia, la paz que da el trabajo honesto, el calor de un hogar construido con esfuerzo, la sabiduría de quien sabe vivir con lo esencial. Era el sabor del pan que ella misma había horneado, la dulzura de la fruta que había cultivado. Era la conexión con la tierra, con la naturaleza, con el ciclo imparable de la vida. Una profunda vergüenza la invadió al recordar sus quejas, su ambición desmedida, su ceguera. «Madre Elvira», dijo, su voz apenas un susurro en el silencio. «Tenía razón. El tesoro no era lo que yo pensaba, es esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de frustración, sino de una extraña y hermosa gratitud. Doña Elvira le tomó una mano, ya no con el desprecio de una capitalina, sino con la rugosidad de quien ha trabajado la tierra. «La tierra siempre revela sus secretos a quienes la honran, hija», le dijo con una sonrisa que le iluminó el rostro. «A veces, el oro más valioso está en aquello que no tiene precio». La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de la casita de San Alejo, una nueva semilla, la de la humildad y el agradecimiento, había germinado en el corazón de Catalina. La venganza del destino no era un castigo, sino una lección magistral, una lección que, mis queridos oyentes, nos enseña el verdadero valor de las cosas. Y si esta historia, que con tanto cariño les comparto, resuena en sus corazones, les pido, con la humildad de doña Elvira, que la compartan y se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a alcanzar esos 1000 suscriptores para seguir tejiendo estos hilos de sabiduría, para que más almas puedan encontrar su propio tesoro en las fábulas de la vida y para que la voz de la tradición nunca se apague. Mis queridos amigos, qué profunda es la huella que deja la verdad cuando por fin se asoma al corazón. La tormenta de nieve, que en un principio pareció un castigo, fue el velo que el destino rasgó para que Catalina pudiera ver con claridad. A la mañana siguiente, cuando el sol se asomó tímidamente sobre la Sierra Morena, tiñendo el paisaje blanco de reflejos rosados, algo esencial había cambiado en la casita de bugambilias. Catalina, que antes se despertaba con un quejido y el alma enredada en la nostalgia de la capital, ahora se levantaba con una quietud nueva, casi reverente. Miró sus manos, ya no tan finas, sino curtidas y fuertes, y en lugar de repulsa, sintió un extraño orgullo. Aquellas manos que habían labrado la tierra y tejido la lana eran el testimonio de una fortaleza que desconocía. Desayunó el humilde pan de maíz y el queso casero con un gusto que jamás había experimentado. No era el sabor de la gula, sino el de la gratitud.
Ayudó a doña Elvira a ordeñar las cabras, sin quejas, escuchando con atención los consejos de la anciana sobre cómo tratar a los animales, cómo respetar sus ritmos. Miguel la observaba, mudo de asombro y con una alegría que le inundaba el pecho. Aquella no era la Catalina que había llegado de la capital, con su mirada de desdén y su alma envenenada por la ambición. Era otra, una mujer que, aunque aún conservaba la viveza de sus ojos, había encontrado la calma en su interior. La anciana, con su sabiduría silenciosa, le ofreció una sonrisa, la primera de muchas que empezarían a compartir. Con la llegada de la primavera, San Alejo se vistió de fiesta. Los almendros florecieron, tiñendo las colinas de un blanco rosado, y el aroma de la tierra húmeda y la hierba fresca llenó el aire. Para Catalina, esa primavera fue un renacer. No solo regresó a la parcela con el alba, sino que lo hizo con un entusiasmo genuino. Ya no veía la azada como un instrumento de tortura, sino como una extensión de su voluntad, una herramienta para dialogar con la tierra. Removía la tierra con delicadeza, quitaba las malas hierbas con paciencia y sembraba las nuevas semillas, no con prisa, sino con la fe y el cariño de quien planta una esperanza. Se arrodillaba en el surco, hablaba a las pequeñas semillas, les prometía su cuidado, tal como doña Elvira le había enseñado. Miguel, a su lado, trabajaba con un corazón ligero, viendo a su esposa encontrar su propio camino, su propio tesoro. Doña Elvira, mientras tanto, ya no solo les daba instrucciones, sino que los observaba con la tranquila satisfacción de quien ve una obra maestra culminada. Les mostró cómo proteger los brotes tiernos de las heladas tardías, cómo aprovechar el agua del arroyo, cómo entender los caprichos del tiempo. Catalina, ahora, no solo escuchaba, sino que preguntaba, ávida de conocimiento, de aprender los secretos que la tierra guardaba. Su ambición no había desaparecido del todo, pero había transmutado. Ya no buscaba el oro brillante de la capital, sino la riqueza de la autosuficiencia, la abundancia que brotaba de sus propias manos, la paz de una vida en armonía con la naturaleza. «Madre Elvira», dijo un día, mientras contemplaban un campo de maíz que empezaba a crecer vigoroso, «nunca imaginé que la tierra guardara tanta sabiduría, tanta generosidad. Yo solo veía el dinero, la comodidad, y me perdía lo esencial». La anciana le acarició el cabello, ahora con hebras blanqueadas por el sol y el esfuerzo. «La tierra, hija, es un espejo, refleja lo que somos y nos enseña lo que podemos llegar a ser. Y tú, Catalina, has aprendido a verte en ella». Los meses de primavera y el inicio del verano pasaron volando, llenos de trabajo, sí, pero también de una satisfacción profunda. Catalina y Miguel, ahora un verdadero equipo, cosechaban los primeros frutos de la nueva siembra con una alegría contagiosa. Las calabazas, los frijoles, el maíz, cada cosecha era una victoria, un regalo de la tierra. La comida en su mesa, fruto de su propio esfuerzo, sabía a gloria, a propósito, a vida. Ya no echaba de menos las frivolidades de la capital. Cuando la débil señal de su teléfono lograba conectar con alguna amiga, sus historias ya no eran de lamentos, sino de la belleza de un amanecer en la sierra, de la satisfacción de ver crecer una planta, de la paz que encontraba en el silencio. Algunas de sus amigas, curiosas, prometieron visitarla, pensando que Catalina había encontrado un nuevo capricho, sin saber que había encontrado su alma. Fue entonces, mis queridos oyentes, cuando el año de juramento con doña Elvira estaba a punto de cumplirse. La parcela que había comenzado como un baldío cubierto de maleza era ahora un huerto próspero, un vergel que ofrecía sus frutos con generosidad. La casa de bugambilias, antes un lugar de destierro para Catalina, era ahora su hogar, un santuario de paz. Y ella, la nuera ambiciosa, se había transformado en una mujer sabia, arraigada a la tierra, con el corazón lleno de gratitud.
El destino, con su venganza paciente, había cumplido su cometido. Había abierto los ojos de Catalina no con castigo, sino con la revelación de un tesoro mucho más grande que el oro. Un tesoro que se llevaba en el alma y que nada ni nadie podía robarle. Y esta transformación, amigos, es el verdadero milagro que la vida nos ofrece, si estamos dispuestos a escuchar y a aprender. Os invito a que reflexionéis sobre ello y a que, si esta historia os inspira, nos acompañéis en este viaje, compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal para que podamos juntos alcanzar esa meta de los 1000 suscriptores y seguir compartiendo la sabiduría de antaño con el mundo de hoy. El capítulo final de esta venganza estaba a punto de escribirse y la recompensa, mis amigos, estaba más cerca de lo que nadie, salvo quizás doña Elvira, podía imaginar. Ah, la tierra, qué sabia es la tierra. Y el tiempo, mis queridos compañeros de viaje en esta senda de historias, el tiempo, que todo lo cura y todo lo revela, siguió su curso implacable. Pasaron las semanas, luego los meses, y el año jurado con doña Elvira, ese pacto silencioso sellado bajo el sol de la Sierra Morena, estaba a punto de cerrar su ciclo. Ya no había quejas en Catalina, ni el brillo de la capital nublaba sus ojos. Su mirada, ahora, era la de la tierra misma, profunda, serena y llena de la paciencia que da el saber esperar. Había aprendido que el verdadero lujo no era el oro que reluce, sino el sol que calienta, el agua que riega, la semilla que promete. Su ambición, esa bestia que antes la devoraba, se había transformado en una voluntad férrea para construir, para cultivar, para cuidar. Y Miguel, ¡ay Miguel!, caminaba a su lado con el alma en paz, viendo cómo el milagro de la vida no solo brotaba de la tierra, sino también del corazón de su amada. Llegó el día, ese día señalado por el calendario y grabado a fuego en el alma de los tres. Doña Elvira, con el mismo brillo en los ojos que antaño le daban un aire de misterio, los llamó a la hora del crepúsculo. El sol se estaba despidiendo, pintando el cielo de San Alejo con sus últimas pinceladas de naranja y púrpura, como si el firmamento quisiera ser testigo mudo de lo que estaba por venir. Se sentaron los tres en el portal de la casita de bugambilias, la misma que había sido prisión y refugio, la misma que ahora olía a jazmines y a pan recién horneado. El aire, fresco y perfumado, traía el murmullo del arroyo y el canto de los grillos, una melodía que para Catalina ya no era silencio, sino la sinfonía de la vida. Doña Elvira los miró a ambos, deteniéndose un poco más en Catalina, sus ojos viejos, pero agudos, leyendo cada línea de su rostro, cada gesto de sus manos, cada vibración de su espíritu. «Ha pasado un año», comenzó la anciana, su voz suave como el viento entre los almendros. «Un año de trabajo, de sudor, de aprendizaje. Un año en el que esta tierra, que estaba olvidada y estéril, ha vuelto a dar frutos. Y un año en el que un corazón, que estaba perdido entre el brillo de lo vano, ha encontrado el verdadero tesoro». Catalina bajó la mirada, avergonzada al recordar la mujer que había sido, pero también con una extraña sensación de alivio, de haber sido vista, comprendida y finalmente perdonada. Miguel le tomó la mano, apretándola con cariño. Su apoyo silencioso era su mayor consuelo. «Cuando te propuse este reto, hija», continuó doña Elvira, dirigiéndose directamente a Catalina, «no buscaba castigarte. El destino tiene sus propias maneras de ajustar las cuentas y rara vez necesita de nuestra ayuda para impartir sus lecciones. Yo solo quería mostrarte que la riqueza que buscabas en la capital, ese oro brillante y efímero, era una sombra comparado con el oro verdadero, el que se forja con el esfuerzo y germina de la tierra, el que se siente en el alma cuando uno es dueño de su propio pan y de su propia paz». La anciana hizo una pausa, sus ojos escrutando el horizonte. La promesa de un tesoro que te haría rica no era una mentira, Catalina.
solo que el tesoro no estaba bajo la tierra, enterrado en un cofre. El tesoro es la tierra misma, y la vida que ahora brota de ella con vuestras manos. Catalina levantó la vista, sorprendida. Había asumido que el tesoro era una metáfora, una lección, pero las palabras de su suegra implicaban algo más concreto. Doña Elvira se levantó con lentitud y se acercó a un pequeño arcón de madera vieja que siempre había estado en un rincón del portal. Un arcón que Catalina nunca había prestado atención. Lo abrió, y de su interior sacó un pergamino amarillento doblado con cuidado y un pequeño fardo de tela que albergaba algo que tintineaba suavemente. Esta tierra, esta parcela, esta casita, todo esto que habéis trabajado con tanto esmero, ha sido mía por herencia de mis padres y sus abuelos. Y ahora, según la ley de mis antepasados y la voluntad que yo misma he escrito y firmado ante el notario de Almodóvar del Río, es vuestra. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par. Miguel, a su lado, también contenía el aliento. «Pero, ¿cómo?», balbuceó Catalina, su voz apenas audible. «Yo pensaba que era una prueba, una lección». Doña Elvira sonrió, una sonrisa plena de sabiduría y ternura. «Y lo fue, hija. Fue la prueba para ver si eras digna de este legado, si habrías de ver el valor real de lo que ibas a recibir. Esta tierra estaba moribunda, apenas daba para alimentar un puñado. Yo la dejé así, esperando que algún día llegaran unas manos, un corazón, que pudieran devolverle la vida. El verdadero tesoro de San Alejo no es el oro, es su fertilidad, su capacidad de dar vida. Y vosotros, con vuestro trabajo, se la habéis devuelto». La anciana desplegó el pergamino. Era un acta de cesión de propiedad, formal y con todos los sellos. La parcela, la casa, todo lo que habían cultivado y amado, era ahora suyo. Pero doña Elvira no había terminado. Del pequeño fardo de tela sacó unas pocas monedas antiguas de oro puro que brillaron débilmente a la luz moribunda del sol. «Y esto», dijo, ofreciéndoselas, «es para que empecéis vuestra nueva vida. Un pequeño capital, sí, pero el verdadero capital lo lleváis en vuestras manos y en vuestro corazón. No es para comprar lujos, sino para honrar la tierra y seguir cultivando vuestros sueños aquí, en San Alejo. Es el fruto de años de ahorro, de venta de excedentes que hice en otros tiempos, cuando la tierra aún me lo permitía. Es el inicio de vuestro propio camino, con los cimientos sólidos de lo que habéis aprendido». Catalina miró las monedas, luego el pergamino y finalmente a doña Elvira, con una emoción que la desbordaba. Aquel gesto, aquella generosidad, aquella confianza eran mucho más valiosos que todo el oro del mundo. Las lágrimas, que antes eran de rabia y frustración, ahora brotaban de pura gratitud y de una inmensa humildad. Se arrodilló ante doña Elvira, abrazando sus rodillas. «Madre Elvira», sollozó, «perdóname por mi ceguera, por mi orgullo. Gracias, gracias por esta lección, por este regalo». La anciana le acarició el cabello. «No hay nada que perdonar, hija. El destino te ha guiado, y tú, al final, has sabido escuchar. Esta es la verdadera venganza, la de la vida que te devuelve, multiplicada la bondad y el esfuerzo que le has entregado». Y así, mis oyentes, fue como la nuera ambiciosa encontró su tesoro, no en el brillo falso de una capital, sino en la tierra fértil de San Alejo, en el trabajo honesto de sus manos y en la sabiduría de una suegra que con paciencia infinita le enseñó el verdadero significado de la riqueza. Esta historia, que nos llega desde los rincones más auténticos de nuestra tierra, es un reflejo de que la justicia divina a veces no es castigo, sino la más hermosa de las revelaciones. Y si estas palabras resuenan en vuestros corazones, si sentís que esta sabiduría de antaño puede iluminar vuestros propios caminos,
Os ruego, con la misma humildad de doña Elvira, que compartáis este relato. Ayudadnos, por favor, a alcanzar esos 1000 suscriptores que tanto anhelamos, para que estas voces del pasado no se pierdan en el olvido y podamos seguir tejiendo juntos estos hilos de luz y esperanza. Porque la historia, como la vida, aún tiene mucho que contarnos. Y el epílogo de esta venganza del destino, mis queridos amigos, estaba a punto de desvelarse. Ah, mis queridos oyentes, qué momento tan sagrado fue aquel en el portal de la casita de Bugambilias. El sol ya se había ocultado por completo, pero una luz distinta, la del entendimiento y la gratitud, iluminaba los rostros de Catalina y Miguel. Ella, con las rodillas aún en la tierra bendita, sentía el peso no de las joyas, sino de la responsabilidad, una responsabilidad hermosa y cargada de propósito. Las lágrimas se mezclaron con la tierra en sus manos, ya no las manos delicadas de la capital, sino unas manos fuertes, curtidas por el sol y el esfuerzo, que ahora se sentían dignas de aquel legado. Miguel la levantó con ternura, sus ojos llenos de un amor y un orgullo silencioso que no necesitaban palabras. Aquella era la mujer que siempre había anhelado tener a su lado, la compañera de alma, no la de caprichos y ambiciones vanas. Se sentaron los tres de nuevo, esta vez no con la tensión del juramento, sino con la paz de un destino que se había revelado en toda su hermosa complejidad. Doña Elvira les dio el pergamino y las monedas. No hubo discursos grandilocuentes, solo la calma de quien ha cumplido una misión vital. Catalina, temblorosa, tomó los objetos. Las monedas de oro no representaban el lujo, sino la posibilidad, la semilla de un futuro forjado con sus propias manos y su nuevo corazón. No pensó en vestidos nuevos, ni en viajes exóticos, sino en cómo mejorar el huerto, en quizás comprar unas pocas cabras más, en reparar el viejo tejado. La ambición seguía allí, sí, pero transmutada en un deseo de prosperidad que beneficiara a la tierra y a su pequeño hogar, no solo a su ego. Miguel, con una sonrisa que le iluminaba el alma, miró el pergamino. Era su sueño hecho realidad, no por capricho o suerte, sino por el esfuerzo y la transformación que su esposa había experimentado. Aquella noche, el sueño llegó cargado de una paz profunda, la paz de saberse dueños de su destino, pero sobre todo, dueños de sí mismos. A la mañana siguiente no hubo dudas ni lamentos. Catalina se levantó con el alba, la misma azada que antes le parecía una cruz, ahora era una extensión de su voluntad. Las monedas de oro, en lugar de ser guardadas bajo llave, fueron usadas con sabiduría. Compraron las mejores semillas que el mercado de Almodóvar del Río ofrecía. Invirtieron en unas cuantas herramientas nuevas y en material para mejorar el sistema de riego, siempre bajo la atenta y sabia mirada de doña Elvira. La anciana, aunque ya les había entregado la propiedad, seguía siendo su faro, su guía. Pero ahora Catalina no solo escuchaba, participaba, sugería, y lo hacía con el mismo respeto y conocimiento que la propia tierra le había enseñado. La relación entre nuera y suegra se había transformado de la distancia y el recelo a la cercanía y la admiración mutua. Habían forjado un vínculo inquebrantable, tejido con hilos de tierra, sudor y amor. El huerto de San Alejo, bajo sus nuevas manos y con el espíritu renovado de Catalina, floreció como nunca antes. Cada brote era un testimonio de su esfuerzo, cada fruto una bendición que saboreaban con gratitud. La casa de Bugambilias, que Catalina había aborrecido, se convirtió en su refugio, un hogar donde la risa y el aroma a pan recién horneado eran la banda sonora de cada día. Las visitas de sus amigas de la capital disminuyeron, o al menos sus historias ya no encajaban en la nueva vida de Catalina, pero no las echaba de menos. Su mundo se había expandido, no en la geografía, sino en la profundidad del alma.
Había encontrado en la tierra y en el amor de Miguel y doña Elvira una riqueza que el dinero jamás podría comprar. Sus manos, que antes se cubrían de guantes, ahora se manchaban con orgullo de la tierra, y sus pies, acostumbrados a los tacones, ahora pisaban con firmeza el sendero de la vida auténtica. Doña Elvira, con el corazón en paz, veía a la pareja que había ayudado a forjar. La venganza del destino, su sabia lección, había surtido efecto. No se trataba de castigar la ambición, sino de reencauzarla, demostrar que el verdadero tesoro no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de crear, de amar y de compartir. Y ahora, mis queridos amigos, antes de que nos adentremos en el último suspiro de esta conmovedora historia, quiero recordarles que la sabiduría de estos relatos vive en cada uno de ustedes. Si esta travesía de Catalina, esta metamorfosis del alma, ha tocado sus fibras más íntimas, les ruego, con la humildad de la tierra que nos sostiene, que compartan este cuento, que dejen su me gusta y sobre todo que se suscriban a nuestro canal. Ayúdennos a alcanzar esa meta de los 1000 suscriptores para que más corazones puedan hallar su propio tesoro en las fábulas de la vida, para que estas voces del pasado sigan resonando en el presente y el futuro. El epílogo de esta venganza, de esta lección magistral, estaba ya tejiéndose en el telar del tiempo, revelando que la generosidad y el amor verdadero siempre encuentran su recompensa, y que a veces el destino es la más paciente de las maestras. Ah, mis queridos oyentes, qué momento tan sagrado fue aquel en el portal de la casita de Bugambilias. El sol ya se había ocultado por completo, pero una luz distinta, la del entendimiento y la gratitud, iluminaba los rostros de Catalina y Miguel. Ella, con las rodillas aún en la tierra bendita, sentía el peso no de las joyas, sino de la responsabilidad, una responsabilidad hermosa y cargada de propósito. Las lágrimas se mezclaron con la tierra en sus manos, ya no las manos delicadas de la capital, sino unas manos fuertes, curtidas por el sol y el esfuerzo, que ahora se sentían dignas de aquel legado. Miguel la levantó con ternura, sus ojos llenos de un amor y un orgullo silencioso que no necesitaban palabras. Aquella era la mujer que siempre había anhelado tener a su lado, la compañera de alma, no la de caprichos y ambiciones vanas. Se sentaron los tres de nuevo, esta vez no con la tensión del juramento, sino con la paz de un destino que se había revelado en toda su hermosa complejidad. Doña Elvira les dio el pergamino y las monedas. No hubo discursos grandilocuentes, solo la calma de quien ha cumplido una misión vital. Catalina, temblorosa, tomó los objetos. Las monedas de oro no representaban el lujo, sino la posibilidad, la semilla de un futuro forjado con sus propias manos y su nuevo corazón. No pensó en vestidos nuevos, ni en viajes exóticos, sino en cómo mejorar el huerto, en quizás comprar unas pocas cabras más, en reparar el viejo tejado. La ambición seguía allí, sí, pero transmutada en un deseo de prosperidad que beneficiara a la tierra y a su pequeño hogar, no solo a su ego. Miguel, con una sonrisa que le iluminaba el alma, miró el pergamino. Era su sueño hecho realidad, no por capricho o suerte, sino por el esfuerzo y la transformación que su esposa había experimentado. Aquella noche, el sueño llegó cargado de una paz profunda, la paz de saberse dueños de su destino, pero sobre todo, dueños de sí mismos. A la mañana siguiente, no hubo dudas ni lamentos. Catalina se levantó con el alba. La misma azada que antes le parecía una cruz, ahora era una extensión de su voluntad. Las monedas de oro, en lugar de ser guardadas bajo llave, fueron usadas con sabiduría.
Compraron las mejores semillas que el mercado de Almodóvar del Río ofrecía, invirtieron en unas cuantas herramientas nuevas y en material para mejorar el sistema de riego, siempre bajo la atenta y sabia mirada de doña Elvira. La anciana, aunque ya les había entregado la propiedad, seguía siendo su faro, su guía. Pero ahora Catalina no solo escuchaba, participaba, sugería, y lo hacía con el mismo respeto y conocimiento que la propia tierra le había enseñado. La relación entre nuera y suegra se había transformado de la distancia y el recelo a la cercanía y la admiración mutua. Habían forjado un vínculo inquebrantable, tejido con hilos de tierra, sudor y amor. El huerto de San Alejo, bajo sus nuevas manos y con el espíritu renovado de Catalina, floreció como nunca antes. Cada brote era un testimonio de su esfuerzo, cada fruto una bendición que saboreaban con gratitud. La casa de bugambilias que Catalina había aborrecido se convirtió en su refugio, un hogar donde la risa y el aroma a pan recién horneado eran la banda sonora de cada día. Las visitas de sus amigas de la capital disminuyeron, o al menos sus historias ya no encajaban en la nueva vida de Catalina, pero no las echaba de menos. Su mundo se había expandido, no en la geografía, sino en la profundidad del alma. Había encontrado en la tierra y en el amor de Miguel y doña Elvira una riqueza que el dinero jamás podría comprar. Sus manos, que antes se cubrían de guantes, ahora se manchaban con orgullo de la tierra, y sus pies, acostumbrados a los tacones, ahora pisaban con firmeza el sendero de la vida auténtica. Doña Elvira, con el corazón en paz, veía a la pareja que había ayudado a forjar. La venganza del destino, su sabia lección, había surtido efecto. No se trataba de castigar la ambición, sino de reencauzarla, de mostrar que el verdadero tesoro no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de crear, de amar y de compartir. Y ahora, mis queridos amigos, antes de que nos adentremos en el último suspiro de esta conmovedora historia, quiero recordarles que la sabiduría de estos relatos vive en cada uno de ustedes. Si esta travesía de Catalina, esta metamorfosis del alma, ha tocado sus fibras más íntimas, les ruego, con la humildad de la tierra que nos sostiene, que compartan este cuento, que dejen su me gusta y sobre todo, que se suscriban a nuestro canal. Ayúdennos a alcanzar esa meta de los 1000 suscriptores para que más corazones puedan hallar su propio tesoro en las fábulas de la vida, para que estas voces del pasado sigan resonando en el presente y el futuro. El epílogo de esta venganza, de esta lección magistral, estaba ya tejiéndose en el telar del tiempo, revelando que la generosidad y el amor verdadero siempre encuentran su recompensa y que, a veces, el destino es la más paciente de las maestras. Los años pasaron, como el agua de un arroyo que no se detiene. Catalina y Miguel se convirtieron en el alma de San Alejo. Su huerta no solo alimentaba su hogar, sino que sus excedentes nutrían a los vecinos y sus métodos de cultivo, respetuosos con la tierra y con la tradición, eran un ejemplo para la Sierra Morena. Tuvieron hijos, 2 pequeños que correteaban descalzos entre los surcos, con la tierra bajo las uñas y la sabiduría en la mirada, tal como lo hicieron sus abuelos. No conocieron la capital, salvo por algún viaje ocasional, pero sí conocían el valor del esfuerzo, el sabor de lo auténtico y la paz de un hogar lleno de amor. Doña Elvira vivió hasta una edad avanzada, rodeada de la prosperidad que ella misma había sembrado en sus corazones. Su sonrisa, siempre un enigma, se volvió una bendición. Los últimos años los pasó en el porche, viendo crecer el huerto y a la nueva generación, sabiendo que su legado no era solo la tierra, sino la lección que había impartido con tanta sabiduría y paciencia. La historia de Catalina, la nuera ambiciosa que encontró el tesoro en la humildad, se convirtió en una leyenda en San Alejo.
Se contaba en las noches de invierno junto al fuego como un recordatorio de que la verdadera fortuna no se esconde en arcas llenas de oro, sino en el corazón que aprende a valorar lo esencial, en las manos que trabajan con propósito y en la conexión con la tierra y los seres queridos. Fue una venganza, sí, pero una venganza dulce, una que no castigó, sino que redimió, una que no quitó, sino que dio. El destino, en su infinita sapiencia, había usado la ambición como un anzuelo, no para atrapar a Catalina, sino para guiarla hacia un camino de plenitud y verdad. Y así fue, mis queridos oyentes, como la historia de la nuera ambiciosa y la suegra sabia, la venganza del destino, encontró su feliz y eterno epílogo. La lección perdura, el amor florece y la sabiduría de la tierra nos susurra que, al final, todo el oro del mundo palidece ante el resplandor de una vida vivida con honor y gratitud. Y con este último suspiro, mis entrañables compañeros de travesía, concluye la historia de Catalina y la sabiduría de doña Elvira. Espero, de corazón, que este relato haya sembrado una semilla en vuestras almas, así como la tierra de San Alejo fue sembrada de esperanza. Si ha sido así, y si sentís que la voz de los ancianos y las fábulas de la vida merecen seguir resonando, no olvidéis, os lo ruego, compartir este cuento con vuestros seres queridos. Dejad vuestro me gusta para que la historia viaje lejos. Y por favor, suscribíos a nuestro canal. Juntos podemos llegar a esa meta de los 1000 suscriptores y asegurar que estos hilos de sabiduría sigan tejiéndose de generación en generación para que la luz de la verdad nunca se apague. Hasta la próxima historia y que la sabiduría del destino os guíe siempre.